Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. La ley moral o la ley de Dios no es un invento humano ni una tradición antigua, sino la clara revelación de la voluntad de Dios para toda la humanidad. Ella nos guía a vivir en perfecta obediencia, no solo en nuestras acciones externas, sino en los pensamientos, en los deseos, en los afectos. Esta ley de Dios es inmutable, o sea, no cambia, es universal, es eterna, porque refleja en cierta forma el carácter mismo de Dios. Y aunque muchos la desprecien como anticuada, sigue siendo tan vigente hoy como en el día del Edén. En ella encontramos tanto la promesa de vida como también la advertencia de muerte. Y nos recuerda que nuestra verdadera libertad está en conformarnos a la santa voluntad de nuestro Creador. ¿Qué es la ley moral? ¿Qué es la ley de Dios? Y sujetándonos al Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta número 93, ¿qué es la ley moral? La respuesta textual dice: la ley moral es la declaración de Dios hecha a la humanidad, guiando y obligando a cada uno a conformarse a ella y obedecerla de un modo personal, perfecto y perpetuo en el conjunto y disposición de todo hombre, alma y cuerpo, y en el cumplimiento de todos aquellos deberes de santidad y justicia debidos a Dios y al hombre, prometiendo la vida por su cumplimiento y amenazando con la muerte el quebrantamiento de ella. En pocas palabras, Álvaro, un saludo hasta ahora. Algunos nos ven en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. ¿Cómo ha estado la semana? Hola, pastor, bien ajetreada, pero como conversaba en la mañana con mi mamá, decía, mejor que sobre el trabajo que falte el trabajo. Así que bienvenido sea. Qué bueno. ¿Y cómo podrías definir el catecismo, la ley moral? Bueno, como conversamos en el capítulo pasado, la definición misma es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad. Como tal, esta expresión, como conversamos en capítulos pasados, la gracia del catecismo que está hecho de una manera pedagógica, entonces la mera expresión de que es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad involucra al menos tres cosas mínimas. Lo primero es lo que conversábamos en el capítulo pasado, que la ley moral no es un descubrimiento humano, no es esta idea de fabricación antropológica que la sociedad va aprendiendo. En segundo lugar, no es algo así como un principio que se descubre a través del paso de las edades, como si fuese una fuerza física. Y en tercer lugar, cuando hablamos de Dios, no hablamos simplemente de un cúmulo de perfecciones morales, como si lo que es bueno convierte a Dios en lo que es. Dios es un ser, es una persona. Con persona no me refiero a un humano, con persona me refiero a que es un ser con voluntad. Y efectivamente su voluntad es la que ha revelado a las criaturas y su voluntad es perfecta. Por ende, ley moral no es simplemente hablar de Dios como una sumatoria de cosas positivas, sino que es la voluntad de Dios como un ser con voluntad que se la ha manifestado a las personas. A eso nos referimos con ley moral finalmente. Y como tal, entonces, esta ley no está sujeta o restringida a cierto grupo de personas o de creyentes, como alguno pudiera pensar o creer, sino que a cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo estamos sujetos y alguna vez vamos a tener que rendir cuenta ante Dios acerca de si hemos o no cumplido esta ley. Perdón, usted mencionaba al principio de la introducción que, si bien es cierto,
no mutado es la palabra, pero si bien es cierto, los detalles de esta se han revelado de manera progresiva, no ha cambiado. Y efectivamente, todos estamos bajo ella cuando el Señor le dice a Adán y Eva, obedézcanme, que en ese momento era no comer del fruto, porque el día que no me obedezcan, de cierto morirán. Y eso es un mandamiento absoluto, estamos todos bajo ello. Y no está remitido solamente a Adán y Eva. Es una máxima permanente, Claro. Lo que pasa es que se ha progresado en su detalle, pero como lo vamos a ver más adelante, pero es eso, todos estamos bajo la voluntad de Dios y debemos cumplirla, todos. Incluso los que no creen en Dios o que adoran a otros dioses, aunque ellos no quieran reconocerlo, decir, pero ¿por qué tengo que sujetarme a alguien del cual no creo o no conozco? O sencillamente no conocemos nada de la Biblia, entonces ¿cómo me pueden a mí obligar a obedecer una ley semejante? Y veíamos en el programa pasado que la ley Dios la pone en los corazones del ser humano, por lo tanto ninguna persona puede excusarse diciendo es que yo no conocía o no sabía cómo comportarme. Uno se da cuenta, bueno, tú tienes un pequeñito que ya va creciendo, yo tuve una hija que creció ya, pero un nieto que va creciendo, y uno se da cuenta cómo sin que ellos se les enseñe, saben distinguir cuándo están haciendo algo bueno y cuándo están haciendo algo malo. Tú me decías que tu hijo, ¿qué es lo que hacía cuando había hecho o estaba haciendo algo malo? Me busca con la vista para saber si lo estoy mirando, porque quiere en el fondo una actitud de esconderse. Claro. Yo pensaba esta idea es que si yo no conozco la ley de Dios y no conozco nada de la Biblia, ¿estoy excusado? Yo creo que un ejercicio interesante hacer un listado y decir que cada persona sobre la faz de la tierra diga, no he hecho nada malo en mi vida. Claro, hay quienes van a entrar en un tema filosófico de es que es malo, etc. Claro. Pero alguien con un corazón así, como se dice, con la mano en el corazón, ¿puede decir nunca en mi vida no he hecho nada malo? No hablamos de asesinar ni cosas graves, sino que podemos decir con la mano en el corazón, no he hecho nada malo, y todos vamos a responder lo mismo. O sea, el que responda, como dice Juan, el apóstol Juan, el que dice que no tiene pecado está mintiendo. Entonces, claro, porque no podemos decir que no hemos hecho nada malo porque tenemos ese registro en el corazón de que, por muy descarados que puedan ser algunos en hacer lo malo, igual algo sentirán. Eso es el registro, ese vestigio que queda de la ley de Dios en sus corazones. Y por eso Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. No hay forma de excusarse, aludiendo de que, bueno, es que yo nunca fui a una iglesia, yo nunca leí la Biblia, pero en realidad la ley de una u otra forma Dios la implanta en el corazón, aunque naturalmente a causa del pecado, veíamos también, esta no tiene la misma nitidez y claridad como la tuvo en un comienzo Adán y Eva. Por lo tanto, alguien que nunca ha leído la Biblia, alguien que nunca se ha acercado a una iglesia, alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios, no tiene excusa ante esta ley de Dios. Pero ¿y qué de los ateos? Ateo, la preposición a es sin, teos, Dios, es una persona que no cree en la existencia de Dios. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se le va a exigir o cuándo se le irá a exigir, si es que se le exige, que tenga que rendir cuenta en el cumplimiento de esta ley de un Dios del cual nunca creyó? Creo que fue en el último capítulo o en capítulos pasados yo le mencionaba de que lo que me había llevado finalmente a la teología fue la filosofía, que es un proceso interesante dejar de hablar de ateo y pensar en agnóstico. No me refiero a este caso específico, sino que la declaración de ateísmo es una declaración tan fuerte porque requiere un esfuerzo mental y de fe mucho más fuerte que experimentar el agnosticismo, que finalmente es decir, mientras no tenga pruebas yo no puedo aseverar ni contradecir. El declarar fehacientemente de que no existe Dios es un acto no solamente de fe, sino que es un acto necio. Dice el Señor, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios.
porque las cosas invisibles fueron reveladas por las visibles, etcétera, etcétera, lo que es la revelación natural que conversamos. Entonces, el ateo ya de por sí, su posición es una posición muy dura. Y aquí lo importante, no solamente no está excusado ante la ley de Dios, por lo que conversábamos al principio, que estamos todos sujetos, sino que su posición dura lo hace culpable de aún más pecado. O sea, no solamente no está excusado de la ley, sino que por declarar que no existe Dios, es más culpable aún. O sea, es una materia muy hipotética y muy equivocada el suponer que por ser ateo no se excusa. Al contrario, por ser ateo, doble culpa tiene, es más grave. O sea, esta ley moral, esta ley de Dios puesta en los corazones de los seres humanos, le hace inexcusable a aquel que nunca se ha acercado, ha leído la Biblia o se ha acercado a alguna iglesia, a algún ateo, algún agnóstico, aquel que no cree, no existen evidencias para demostrar si existen o no existen. Pero sí obliga, así como obliga al pagano, al ateo, al agnóstico, también obliga al cristiano, con mayor razón. Si Cristo ha sido su redentor, si Cristo ha sido su salvador, la vida de obediencia marca de una u otra forma este punto de inflexión, si se ama o no se ama. Conversábamos con los alumnos en la mañana y le hacía la pregunta, ¿cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? Y bueno, algunos decían yendo a la iglesia, orando, portándome bien, haciendo una serie de cosas. Pero al leer el Evangelio de Juan, Jesús decía, el que me ama guarda los mandamientos. Por lo tanto, si es inexcusable una persona que nunca se ha acercado a estudiar la Biblia, nunca se ha acercado a un templo, si es inexcusable un ateo, un agnóstico, ¿cuánto más obligaciones tenemos de no solamente conocer, sino que guardar la ley de Dios, los cristianos, que nos hemos sido redimidos y que nos ha salvado justamente para llevar una vida de obediencia a esta ley moral? Pero esta ley que fue dada en un comienzo, en el Génesis, incluso antes que el Génesis naciera como libro propiamente tal, esta ley moral que Dios entregó un día allá en el huerto a Adán y a Eva y que ha sido entregada a través de los tiempos, ¿ha cambiado o sigue siendo la misma? Cuando algo mencionábamos el capítulo pasado, yo me acuerdo, hice la referencia y pienso ahora exactamente lo mismo, que la progresión en el detalle, en la explicación de la ley moral, es algo muy pedagógico propio de reconocer nuestras debilidades. Y yo pensaba como una persona que yo le digo, me tengo que ir, tú asegúrate que quede todo en orden. Y a la vuelta encuentro y en chileno está la escoba. Cuando yo digo en orden, me refiero a asegúrate que todos se vayan a la hora y tengo que especificar. Me vuelvo a ir, vuelvo y no es lo mismo. Cada vez tengo que poner más detalle, porque simplemente decirle que todo quede en orden, al parecer no le quedó claro. El Señor cuando dice, obedézcanme o si no morirán, ciertamente fue necesario explicar más detallado hasta que finalmente encontramos el culmine, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Tanto así que el detalle no quedó claro, que en la época del Señor Jesús les dice, al parecer no quedó claro con los 10 mandamientos. Después de miles de años tuvo que agregar más detalles. No es que agregue, no cambia. Dice, no vine a cambiar la ley, vine a cumplirla. Pero tuvo que explicar cómo volver un paso atrás. Recuerden, los mandamientos son porque ustedes aman a Dios y como consecuencia aman al prójimo. Entonces, ese nivel de detalle, ese nivel de explicación es como que estamos tan corruptos que nos digan haz la voluntad de Dios nos cuesta. O sea, tienen que darnos más detalles, más detalles. Entonces, la ley moral siempre ha sido la misma. Dios exige santidad porque Él es santo. Ahora, el detalle se ha ido mostrando progresivamente hasta el culmine finalmente de su palabra.
Y aunque vamos a hacer un spoiler, pero en realidad esta ley que no ha cambiado, que no va a ser modificada, tampoco ha caducado. Porque hemos escuchado de repente, hasta en ciertos grupos, entre comillas, evangélicos o religiosos, que indican, bueno, es que ya no estamos sujetos a la ley. Bueno, por un lado es cierto, pero lo que tratan de decir es que no tenemos que obedecer la ley o no estamos obligados a obedecer la ley. Y creo que, aunque no lo teníamos considerado en la pauta como para conversarla, también es un tremendo error, porque así como esta ley no ha cambiado a través de los tiempos, no va a cambiar hasta el regreso de Cristo. Y no es que haya caducado. Dice, no, porque Jesús vino a cumplir la ley. Él la cumplió. Bueno, es cierto, hay leyes que caducaron, pero no es la ley moral, no es la ley de Dios que entregó desde un comienzo, sino que son estas leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, la festividad de la Pascua, y una serie de ceremonias y de ritos que estaban dentro de la ley, pero dentro de la ley ceremonial. Pero aquí no nos referimos a esta ley ceremonial, sino que nos estamos refiriendo a la ley de Dios, aquella ley moral que de una otra forma no ha cambiado con el tiempo y que ha perdurado y que va a perdurar, ¿no es cierto?, a través de los tiempos. Un movimiento, o sea, en cuanto a la obligación del cristiano para con la ley, siempre hay dos grupos contrapuestos. ¿Cuál de los dos más dañino? Por un lado, el legalismo, que dice, bueno, la ley no importa lo que haya dentro de mí, la ley me salva porque mientras la cumpla estamos bien. No importa lo que haya dentro de mí, lo que el Señor acusaba finalmente a los fariseos. Pero por otro lado está, me voy a poner medio técnico, el antinomismo, que literalmente es anti-ley, nomos, que hace este juego de palabras, no sé si medio ingenuo o medio malintencionado, que dice, en Cristo tenemos libertad, hemos sido liberados de la esclavitud de la ley. Pero es como si no leyeran el resto de las cartas o el resto, ni siquiera del capítulo. Dice, la ley estaba para darnos cuenta de que era imposible cumplirla. Entonces la ley nos ponía un peso gigante porque era como este mito griego de un ser condenado que todas las mañanas tiene que levantar una piedra y cuando ya estaba llegando volvía a caerse la piedra y todos los días lo mismo. La ley estaba para eso, para demostrarnos que éramos incapaces. Pero en Cristo ahora tenemos libertad. No libertad para pecar, no libertad para desobedecer su ley. Libertad para no ser esclavos del pecado y poder cumplir su ley. Entonces, ¿estamos liberados de la esclavitud de la ley? Sí, en esa conciencia de creer que nos salva. Pero no significa que estamos libres de cumplirla. Al contrario, entonces esta idea es que está estrecha, ha pasado de moda, el cristiano en realidad después de Jesucristo no tiene que cumplirla. Yo creo que... No sé, o sea, yo creo que de Romanos para adelante debería pegarse un repaso por las cartas, sobre todo de Pablo, y que el Señor lo dice claramente, debemos cumplirla. No para salvación, sino que por gratitud, por amor. Sí, y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, con este modernismo, con esta nueva forma de mirar la ley, de a lo bueno decir malo y a lo malo decir bueno, dudan de que esta ley pueda o haya permanecido en forma inalterable a través de los tiempos y que va a permanecer así hasta el fin del mundo. Este pensamiento moderno considera que nuestra ley es como muy estática, muy fija, muy estrecha. Otros usan muy antiguada, no va de acuerdo a los tiempos, con la tecnología, con los progresos científicos. Entonces, ¿cómo podemos estar sujetos a una ley que fue dada hace miles y miles de años atrás? Y muchos comparan las leyes del día de hoy, que necesitan ir cambiando porque el mundo va cambiando. Pero vamos a ver aquí que de una u otra forma la ley que fue dada por Dios, por aquel que no vive
un pasado o un futuro como nosotros los seres humanos, que no sabemos lo que va a ocurrir y que no sabemos el comportamiento del ser humano en los próximos años. En cambio, Dios sabía perfectamente cómo iba a ser este comportamiento. Creó leyes no para que tuvieran un corto tiempo y que después fuera necesario crear otras leyes en base a modernas, en base a los progresos científicos, ¿no es cierto?, que demandan entonces, porque el perfil del hombre del siglo XXI es muy diferente al del perfil de antes de Cristo. Por lo tanto, requiere leyes modernas que a lo mejor se pongan a la par de las exigencias que el hombre tiene el día de hoy. Pero en realidad, Dios, que nos conoce mucho más, sabía perfectamente que esas leyes dadas en tiempos antiguos son las mismas que nos deberían regir y que deberíamos obedecerlas. Tengo un ejemplo que quiero dar porque cuando ocurrió yo dije, lo voy a dejar guardado en mi memoria porque va a servir. Hay una frase que dice, cuando la verdad es verdad, aunque Satanás la diga, sigue siendo verdad. ¿A qué me refiero con eso? Que independiente de la persona que lo diga, hay que juzgar lo que dijo más que la persona. ¿Por qué lo digo? La Iglesia Católica, con todos sus defectos, su blasfemia, su herejía y que largamente podemos encontrar en la palabra de Dios, cuando fue el cónclave, murió el Papa anterior y estaban los candidatos para ser el nuevo Papa, que a todo esto tomó el nombre de León. Estaba esta facción conservadora, facción de que por sí finalmente no ganó y era muy mal vista. Y dentro de esa facción, ¿por qué lo nombro? Porque había un candidato que como que se posicionaba, que era un candidato de África, no recuerdo el país muy bien. Y en una de sus declaraciones dijo, y finalmente se lo condenó a no salir, pero para mí fue notable su declaración, dijo: no estoy de acuerdo con que la iglesia se adapte a los tiempos modernos, porque si creemos en un Dios que no cambia, ¿cómo podemos pedirle que cambie para nosotros? Y a mí me explotó la cabeza porque dije, bueno, ellos también creen en el derecho del magistrado, que cuando el Papa habla ex cátedra, finalmente como que agrega cosas a la Biblia, etc. Pero encontré toda la razón, porque esta idea de es que la iglesia debe adaptarse a los tiempos modernos, es que la ley de Dios, es que la Biblia es muy anticuada, es lo que conversamos hace un par de capítulos. La sociedad no ha mejorado, que es lo que cree finalmente la antropología laica. La sociedad ha empeorado. Desde que el Señor nos creó, hemos perdido progresivamente ese registro de su ley en el corazón. Entonces, pedirle a la ley de Dios que se adapte a los nuevos tiempos es literalmente pedirle que la ley de Dios sea más pecaminosa, empeore. Es una contradicción tácita. O sea, yo creo que es más sensato decir, prefiero no creer en Dios. Pero decir, no, es que Dios se debe adaptar a través de su voluntad, la ley moral, su voluntad de adaptarse a los tiempos es como pedir, yo quiero un Dios, pero un Dios pecaminoso. Me parece poco coherente en base a los que piensan eso. Yo creo que es más sensato decir, no, yo no creo en Dios y me invento otro Dios aparte. Pero Dios no puede cambiar, su voluntad no puede cambiar, entonces no puede adaptarse. Y sus leyes tampoco. En ninguna forma. O sea, no podemos tener un Dios a la medida de un cierto perfil de hombre moderno por ningún motivo. Pero ¿cómo podemos, Álvaro, responder a esta objeción al inalterable carácter de la ley moral de Dios? Bueno, lo que yo mencionaba, me adelantaba un poquito. Por eso le digo que cuando las preguntas son más minuciosas, muchas veces uno tiende a partir de la pregunta anterior y pasar a la siguiente por el detalle que tiene. La primera es que la ley moral descansa en Dios. No pasa por el aprendizaje humano ni por la conciencia humana. Me acuerdo, mi abuelo me decía así muy militarmente, estar de acuerdo no es condicionante para obedecer. O sea, que porque a mí me guste algo no es obligación para que yo lo cumpla. Yo puedo no estar de acuerdo y cumplirlo igual. La ley de Dios no descansa en que el hombre esté de acuerdo, que lo conozca, que evolucione, entre comillas. La ley moral de Dios es su voluntad y descansa en eso. Entonces, si no descansa en el ser humano, no descansa en un ser pecaminoso, no descansa en un ser que cambia, no descansa en un ser que miente, sino que descansa en Dios. Y mientras Dios, cuando digo mientras es porque es así, Dios sea Dios,
3 veces santo, inmutable, etcétera, etcétera. Entonces, la ley, como su voluntad, tiene las mismas características. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es inmutable porque es su propio ser. Desconectar la ley de Dios, desconectar la voluntad de Dios es quitarle finalmente su cualidad de voluntad. Y por otro lado, ya lo decía usted, leer la Biblia con... Obviamente, en primer lugar, tenemos que leer la Biblia pensada en sus destinatarios originales para entender el contexto. Pero no leerla con ojos espirituales, es decir, no ver que fue escrita finalmente para nosotros, es creer que es un libro más. Es la voluntad de Dios revelada para su pueblo y nosotros somos su pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Que es cosa de leerla para poder aplicarla a nuestras vidas. La ley de Dios, si parece anticuada, es porque no somos capaces de verla con ojos espirituales. No sé, por ejemplo, el no adulterarás. Esta palabra, me estoy remitiendo a los 10 mandamientos. El no adulterarás se refiere en la Septuaginta, la versión griega, traducida de la Torá al griego, usaba la palabra porneia, que es de donde viene pornografía o de donde viene fornicación. El no adulterarás es no cometerás inmundicia sexual, literalmente. Entonces, claro, uno dice no adulterarás, ya ahí va de la mano con si estoy casado no debo estar con otra mujer. Y por eso el Señor Jesús dijo, pero si ya la deseaste con tu mente ya pecaste, porque efectivamente es mucho más que... Es amplísimo. Claro. Entonces, claro, ahí podemos meter al saco todas las perversiones sexuales que existen hoy día. Entonces, efectivamente, la ley de Dios es permanente. Lo que pasa es que exige de nosotros una cercanía, un llenar nuestra copa del Espíritu Santo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Porque si no, lo que estaríamos pidiendo es darnos más detalle. A mí no lo logro entender, aplícalo, pero yo creo que con ojos espirituales, a través del Espíritu Santo, la ley se puede aplicar a nuestro siglo, a nuestra época, a nuestro contexto, de todas maneras. No cambiarla, ni adaptarla, pero sí aplicarla. Estoy convencido. Y es justamente esta clase de obediencia que Dios quiere o requiere de esta ley moral que hemos estado comentando, que no es un invento humano, sino que es la voluntad de Dios revelada para su humanidad, para su creación, que incluye desde el que cree hasta aquel que sencillamente no cree en Dios, que requiere de nosotros esta ley, no solamente, entre comillas, ser buenos, sino estar total o completamente buenos, lo que implica una moral perfecta, de acuerdo con esta voluntad de Dios que ha sido revelada. Y la manera común quizás de hablar de ser buenos es muy lejano a los estándares que Dios pone a través de estas exigencias en el cumplimiento de la ley de Dios. Dios requiere no solamente bondad, sino absoluta perfección moral. Ahora, es cierto, por otro lado, que esta ley, ninguno de nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, la ha podido cumplir. Pero ¿quién la cumplió? Es Cristo en nuestro lugar, que nunca pecó. Pero eso no quita que que estemos obligados a obedecerla y a cumplirla. No es excusa decir, no, es que como Cristo la cumplió, yo no estoy obligado o no estoy sujeto a cumplirla cabalmente como nos exige la palabra de Dios. Bueno, sobre esta ley moral seguiremos hablando, sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos. Seguiremos hablando de Dios mediante en los próximos programas, Dios mediante, al cual les invitamos a sumarse, a suscribirse al canal en el cual usted se encuentra. Si tiene alguna duda, escribirnos y también a compartir este programa con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos en la fe. Palabras finales, Álvaro, ya que nos quedan un par de minutitos. Sí, en cuanto a la ley moral, me quedo con la idea de quienes consideran que al ser cristianos, al ser libres en Cristo Jesús, estamos libres para pecar, que es de lo que se nos acusa a los que creemos, a los que sabemos que la salvación no se pierde. Estos falsos cristianos que, como dicen que la salvación no se pierde, después pecan libremente.
esta idea de no hay que cumplir la ley de Dios, yo siempre pienso en el ejemplo de Isaías. Isaías, cuando al comienzo de su ministerio, el Señor en visión se manifiesta a él en el templo y con toda esta visión de los querubines y todo. Querubines creo que eran. O serafines, probablemente serafines. Estaba lo más cerca de la presencia de Dios. Y su primera impresión fue tirarse al suelo, yo creo que muerto de miedo, y decir, ay de mí que he visto... Isaías 6. Sí. Que finalmente él dijo, soy pecador, de hecho dice, labio inmundo, soy pecador, habito en un mundo pecador, y mis ojos han visto a Jehová. Entonces mi pregunta es, si amamos al Señor, si queremos pasar la eternidad con Él, ¿no debería ser nuestro deseo genuino ser santos? El Señor dice, busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ustedes son mi pueblo, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la pregunta es, ¿no deberíamos obedecer la ley porque es nuestro deseo genuino agradarle? No como imposición, así como que la ley la cumplo a regañadientes, sino que no debería ser nuestro deseo amarle a través del cumplimiento. Yo creo que sí. O sea, Isaías, ese fue su sentimiento. Yo no puedo amarte, no puedo estar cerca de ti si soy pecador. Yo creo que esa debería ser nuestra actitud. No para salvarnos, sabemos que no, pero cumplirla por amor, porque quiero ser como Él dice que debo ser. Ese yo creo que es el llamado, no por carga, sino que por gratitud, por amor. Por gratitud. Queridos televidentes y auditores, la ley moral es como un espejo que nos muestra quiénes somos delante de Dios y que somos incapaces de alcanzar su perfección por nuestras propias fuerzas, pero también necesitados de su gracia en Cristo. ¿Qué descubrimos en ello? No solo nuestra responsabilidad, sino también nuestro camino hacia la verdadera libertad, vivir para Dios en santidad. Que esta verdad nos impide a amar la obediencia, no como una carga imposible, sino como la respuesta agradecida de un corazón redimido que desea reflejar la gloria de su Señor. Estos comentarios a la luz de qué es la ley moral de Dios y si estamos o no obligados a cumplirla, nos hayan podido servir justamente para, como Isaías, buscar esa santidad, reconocer que sin Cristo seríamos incapaces siquiera de creer, acercarnos a Dios, pero a través de Cristo Jesús sí es posible, porque Él pagó nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Agradecemos a Rosas 738 Multimedias, a Alejandro Espinosa, quien ha estado en la producción de este programa, y si Dios nos dice otra cosa, nos encontramos la próxima semana a esta misma hora y en esta misma plataforma. Que Dios les bendiga. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.